el nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor. Feliz Día del Padre para todos y a las mamás que se hacen de papá también. ¿Sí? Porque hay mamás que cumplen el mismo rol. ¿Sí? Madres solteras. Yo quisiera que vaya usted rapidito a su Biblia en el libro de Génesis 41. Quiero comenzar con la enseñanza de esta noche. La enseñanza que vamos a dar inicio hoy tiene 2 o 3 etapas diferentes. Así que vamos a concluir quizás en 2 o 3 reuniones más para hablar o terminar de hablar del tema. Pero tiene como título una pregunta. ¿Cómo superar el tiempo de las vacas flacas? ¿Sí? Así que vamos a estar allí creyendo de que Dios va a hablar en nuestra vida. Usted sabe que los otros días estuvimos orando acá y me viene el tiempo del periodo de la vaca flaca. Y después, Jonathan compartiendo la enseñanza del día miércoles, creo que fue, habló algo sobre el tema también y dije, no, esto tiene que ser dado. Entonces, hoy lo estuvimos preparando un poco. Pero quiero comenzar en esta noche con una introducción que la compartí en Florencio Varela, Buenos Aires, la última vez que fuimos con mi esposa. Me dieron la oportunidad para saludar, y bueno, ella predicaba esa noche la profeta, y entonces me vino a la memoria lo que pasó el 30 de abril en este lugar. Usted sabe que tenemos la radio, tuvimos unos inconvenientes técnicos allí que no eran inconvenientes técnicos, sino que había una mano negra, como el pulpo negro, aquella serie argentina, que metía la mano allí y la radio dejó de funcionar como 3 meses. La cuestión es que ya venía sintiendo de parte del Señor que tenemos que poner la radio, tenemos que acomodarnos en tiempo y ahí, hasta que el 30 de abril aproveché que estaban mis hijos acá, Jonathan, Esteban, todos. Entonces le digo, vamos a conectar el transistor, el equipo de la radio, porque tengo el sentir, pero la radio no anda, y le digo, vamos a conectar. Y del 30 de abril a la fecha, la radio sigue funcionando, gracias a Dios. Y ahora con la página web, que estamos saliendo por distintos lados, tenemos bastante audiencia por la página web. La cuestión es que hay algo que va a pasar. Muchas veces nosotros pensamos que no tenemos capacidad o que somos como material descartable. ¿Sí? A veces llegamos a una edad en la cual nosotros pensamos que ya no servimos, que no somos útiles. Y me venía a la memoria, ¿no?, el tema del transistor. Para nosotros humanamente la radio no andaba. El transistor estaba descompuesto, necesitábamos a alguien que lo pueda volver a checar, volver a revisarlo. Pero cuando nosotros nos movemos creyendo en algo que Dios está poniendo en nuestro corazón, las cosas comienzan a funcionar y es mucho más diferente. ¿Estamos acá ahora? A veces nosotros tenemos un pensar, pero el pensamiento de Dios es totalmente contrario. Y yo quiero que en esta noche nosotros vayamos a la Biblia, leamos el capítulo 41, no vamos a leer todo el capítulo, sino que algunos versículos, como para tener una idea de lo que vamos a hablar. Dice la Biblia, verso 1, aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño, diga conmigo 2 años. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, diga igual que yo. No, yo soy hermosa. Yo soy hermosa. Sí, no, Dios, algunos cayeron, otros no. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto. Y en juntas de carne se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y las vacas feas de aspecto, y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ella salían otras 7 espigas menudas
y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Amén y amén. Hasta ahí la palabra, usted ya tiene conocimiento de lo que vino a suceder luego. Pero acá nosotros vemos claramente que hubo un periodo de 2 años en los cuales, como para que interpretemos bien, si nosotros leemos, por ejemplo, en el capítulo 37, ¿sí? 37, 38, 39, vamos a ir nosotros conociendo un poco la historia de un joven, que fue el último hijo de Jacob. José era un joven que Jacob había identificado de una manera muy especial, había tenido con unas ropas de una túnica de distintos colores, etc. Y la cuestión está en que allá por el capítulo 39, por allí, dice la Biblia de que Dios estaba con José y que José era prosperado en todas las cosas. Pero nosotros vemos que en los capítulos anteriores José tuvo un sueño y dice que él le contó el sueño a sus hermanos. Aún dice que le cuenta al propio padre, y el padre se enojó y dice: tú vas a ser mayor que nosotros. Y no interpretaron lo que había pasado. Ahora, nosotros debemos analizar lo siguiente en esta noche, de acuerdo a la historia de la palabra, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Nosotros vemos algo, siempre hablamos de José como un niño consentido, como un niño que fue protegido, que fue, digamos, el preferido del padre y el odiado por los hermanos, ¿sí? La envidia de los hermanos se desató entre ellos, hablamos de que le vendieron como esclavo, todo, pero hay una parte de la vida de José que muy pocas veces quizás hablamos, o muy pocas veces hemos escuchado hablar, que es lo que queda como a escondida de todo y que nunca se había dado a conocer esto, sino de que todo lo que le pasó a José, todo lo que sucedió desde el momento mismo que él cuenta su sueño a su padre y a sus hermanos, José nunca se frenó ante la situación que había pasado. El padre le reprende, los hermanos lo reprenden, los hermanos le empezaron a odiar, le empezaron a tomar envidia, vieron por allá viene el consentido de papá, vamos a matarle, vamos a entregarle. Todas esas cosas sucedió en la vida de José, pero José jamás dejó de soñar. José se mantuvo firme en lo que Dios le había revelado en la palabra que Dios había puesto en su espíritu. Ahora, nosotros vemos que había un llamado en la vida de José, ¿sí? Decimos que hemos visto que José era el menor de sus hermanos. La historia dice que los hermanos lo vendieron como esclavo. Ahora, quizás usted no es esclavo de nadie, quizás usted no fue vendido como esclavo, pero quizás dentro del núcleo familiar suyo, si alguien lo gratula como tal, si alguien lo identifica como tal, si alguien le puede estar señalando, quizás más de uno de nosotros, los que nos están escuchando, viendo por las redes sociales la enseñanza de esta noche, estará pasando por una situación similar. Quizás usted no es hijo de una familia acaudalada, pero es uno de los hijos de su padre que están identificados de una manera diferente, porque usted tiene un sueño, porque usted establece una meta, porque usted tiene ilusiones de llegar a algo, prosperar, alcanzar cosas que otros no alcanzaron. Nosotros vemos claro la palabra del Señor ahí en el libro de Crónicas, ¿no? En el capítulo 4 vemos nosotros la vida de Jabes. Dice que perteneció a una mala familia, la madre lo identifica con un nombre porque tuvo dolor, como que parió por más de unas horas el parto para que el niño venga. La cuestión está que se fue identificado como un momento de, digamos, una situación familiar que era crítica, la sociedad quizás no lo apreciaba. Algunos históricos dicen que el padre de Jabes era un hombre malo, perverso, inclusive hay un lugar como un cementerio que lleva el nombre de él. Y imagínense que a usted le llamen de esa manera, Jabes, dolor, ¿sí? Y la gente lo identifique, pero llegó un momento en que Jabes, como José, no se detuvo. Jabes comenzó a indagar, Jabes comenzó a estudiar, Jabes comenzó a traer a memoria las enseñanzas de su padre
y pudo permanecer firme en una convicción suya a través del Torá, a través de la ley, a través de la palabra. Y dice que él oró a Dios y Dios escuchó a Jacob y fue más ilustre que sus propios hermanos. Ahora, usted puede estar pasando dolor, usted puede pasar una situación crítica. Ahora, financieramente, en la Argentina está siendo muy afectada en este tema, también en el mundo, pero eso no debe ser el motivo por el cual usted no persiga sus sueños, no persiga sus metas. Eso no puede permitirle a usted detenerse en lo que ha proyectado como familia, como persona, sino al contrario. Fíjese todo lo que le pasó. Mire, volviendo a la vida de José, ¿no? Los hermanos le tuvieron envidia y lo vendieron como esclavo. Primero a alguien le quiso matar, vamos a matarlo a este, y le hicieron pasar por muerto, porque por muchos años Jacob lloró la muerte de su hijo. En Egipto, vuelto otra vez, fue vendido como esclavo, fue llevado como esclavo a la casa de Potifar, el principal del faraón, un hombre muy importante en Egipto. Y dice la palabra que de la esclavitud ahí fue a la cárcel porque la mujer de Potifar lo vio como un niño, un muchacho lindo y hermoso. Ella quiso dormir con él, acostarse con él, mantener una relación íntima con él, pero que él se rechazó. Entonces ella engaña, miente y José va a parar a la cárcel. Ahí en la cárcel dice que le sirvió el carcelero, es decir, que aquel que le tenía que azotar, aquel que le tenía que hacer pasar hambre, aquel que le tenía que castigar, hacerlo sufrir, quizá dentro de la cárcel, José halló gracia ante el carcelero y dice que el carcelero fue muy bendecido por causa de José. Ahora vemos nosotros claramente acá algo muy importante. Por 2 años, pero fíjese que José le interpreta el sueño al copero real y al panadero del faraón. Le da la interpretación. Pero luego de esta interpretación pasaron 2 años. Y usted va a pensar y va a decir, y todos diremos lo siguiente: Dios se olvidó de mí. Comentamos que alguna vez pensamos en eso. Dios se olvidó de mí, ya no tengo prosperidad, las cosas están funcionando mal, voy a cerrar la puerta del negocio que apenas comenzó, ya lo tengo que cerrar, la finanza, la economía, todas las cosas suben, digamos el sistema monetario, mi dinero no alcanza, los ingresos no son suficientes, y todos pensamos así. Tenemos un momento del día que empezamos a creer de que Dios nos desamparó. Pero nosotros vemos que durante 2 años es como que José quedó como olvidado. Pero durante esos 2 años Dios trabajó a favor de José. Dios nunca se olvidó del sueño que puso José. Dios nunca se olvidó de la palabra, de la promesa que puso en el espíritu de José. Pero durante esos 2 años José no perdió su tiempo. Así es. ¿Qué hacemos nosotros cuando pasamos por una crisis? Nos olvidamos de Dios. Dejamos de congregar. Tenemos un problema, Dios es el culpable. Nunca soy yo, nunca es usted. Dios es el culpable. Siempre el pobre Dios ya está cansado de tanta queja nuestra. Pero Dios es el culpable. Dios me abandonó, Dios me desamparó. ¿Para qué te vas a la iglesia? No, yo ya no me voy a la iglesia. Date vos si querés perder tu tiempo. Y nosotros, pero durante ese tiempo José estaba preso. Durante ese tiempo José estaba entre rejas. No salía de la prisión. Aunque estaba al servicio del carcelero, no salía de la prisión. Estaba ahí. Pero durante esos 2 años José no perdió el tiempo. José utilizó ese tiempo para encontrarse todos los días un poco más con Dios. Amén. José usó la crisis como un desafío para proyectarse a mayores cosas. Aunque estuvo allí, él lo quedó preso. Aleluya. Bendecimos al Señor. José, en ese tiempo que estaba en la prisión, durante 2 años, porque la escritura, comenzamos leyendo acá, que aconteció que pasado 2 años. Es decir, de que el copero ya fue restituido. Amén. El panadero fue culpable, el copero fue restituido. Y desde el momento en que fue restituido conforme a la palabra, la revelación que José le había dado, por el sueño que tuvo tanto el copero como el panadero real, pasaron 2 años. Y Dios ideó un plan en 2 años. Y usted se desespera
porque en un mes Dios no te bendice. Aleluya. Y Dios tomó 2 años para idear un plan, para establecerlo a José en el lugar que él había determinado para poder gobernar el mundo. Fíjese, José jamás irrumpió la relación suya con Dios. Todos los días eso crecía en medio de la crisis. Bendito Dios. Use la crisis, use el conflicto, use el problema, use la enfermedad. Hay hermanos que están enfermos y porque tienen una tos, ¿sí? No vienen a la iglesia. Y es cuando nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Estamos de acuerdo? Y si cuando estamos enfermos, fíjense, yo no entiendo. Usted está enfermo, falta a la iglesia y va al hospital. Y está hasta las 12 de la noche el médico y la enfermera dice, no tenemos doctor, en Florencia pasa. El médico no está. Y hasta las 12 de la noche con 2 grados, usted allá y va 8 kilómetros, 10 kilómetros, 11 kilómetros, 3 kilómetros, caminando, porque para el colmo no tiene moto, no tiene bicicleta, acá no hay remis, no hay colectivo, entonces... Ahora yo te pregunto algo, ¿qué fue mayor, el remedio o la enfermedad? ¿Usted creyó que allá iban, no, la enfermedad, no está el médico? Y en Florencia pasa, acá hay un éxodo de médicos impresionante, pero van al médico y ¿por qué no vienen al mejor doctor? A nuestro amado Dios que prometió ser nuestro Salvador. Fíjese que esto es lo que nosotros debemos aprender a usar. Los mayores momentos de nuestra vida en crisis, en situaciones difíciles, es lo que tenemos que aprender a capitalizarlo para poder alcanzar a proyectarlo a cosas mayores. Quizás usted hoy diga, tengo medio sentado partido por la mitad. Aprendamos a planificar con Dios. José durante 2 años planificó. José se vio un hombre acaudalado, preso, pero él se recordaba del sueño. Yo voy a estar por sobre mi papá y por sobre mis hermanos. Él, algunos lo caracterizan como orgulloso, como vanidoso, soberbio, ¿sí? Algunos dicen que José se anticipó a hablar. ¿Sí? Todos hablamos y señalamos la parte, pero no olvidamos la parte positiva. José durante esos 2 años de que estuvo encarcelado, José planificó cómo sería su vida en el momento en que Dios ejecutaba su promesa. ¿Va entendiendo usted? Durante 2 años José quizás entre las piedras de la cárcel escribió e ideó y dijo 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Y fue sumando y calculando y dijo con esto, y Dios durante esos 2 años le ayudó a planificar lo que sería no solamente su vida luego que salía de la cárcel, sino cómo él gobernaría todo el imperio. Imagínese usted, y nosotros con una pequeña crisis no sabemos qué hacer. Diga conmigo, Dios me está recontra hablando. No recontra hablando. Como dice el rey, como dice el argentino. Escuchen esto, ¿eh? Y no irrumpió su relación con Dios, su comunión fue aumentando. Todo ese tiempo que estuvo José en la cárcel fue un tiempo productivo. Él produjo. Dice la Biblia a través del apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea pasajera produce en nosotros mayor peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea pasajera. Todo lo que a ti te acontece y todo lo que a mí me puede llegar a acontecer estando en Dios es pasajero. No es permanente. En el mundo sí. En nosotros todo es pasajero. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, estando José, su tiempo en la cárcel fue productivo. Y ahí en el capítulo 39, verso 23, dice que Jehová estaba con José. Y lo que hacía él, si escucha esto, Jehová lo prosperaba. ¿Quién se va a querer separar de una persona como José? Si el carcelero que a lo mejor ganaba
centavos. Con José esos 20 fue 500 centavos. ¿Quién lo va a querer soltar? ¿Cómo le dolió a Potifar separarse de José? Pero había una denuncia, su esposa lo había criticado, su esposa lo había denunciado. Entonces él no podía pasar, ¿por qué? Porque si dejaba pasar por el largo de todo esto, Potifar iba a caer, en su reputación iba a caer para el piso, y dijo, no, yo soy el principal, yo tengo que demostrar mi autoridad, mi estatus social, va a ser afectado, por lo tanto, perdóname, yo te amo, yo creo que no hiciste esto, pero la ley establece lo siguiente. Y aunque le dolió, pero no le dolió tanto porque la amaba a José, sino porque él se dio cuenta de que José estuvo con él, todo lo que Potifar tenía multiplicó. Un hijo de Dios que persigue sus sueños en Dios, permaneciendo en Dios, aún en la crisis, afectará a otros en bendición. Amén. Por eso que la palabra del Señor nos revela a nosotros que en el momento que Dios llamó a Abraham, le dijo, y tu descendencia será de bendición, será bendición para Abraham. Hay una promesa. Amén. Y esto es lo que esto es lo que Jacob le había transmitido a José. José fue un buen receptor de la doctrina, un buen receptor de la ley, un buen receptor de la palabra. Jacob porque era la responsabilidad de los padres de Israel, de transmitir todo esto, este conocimiento. Por eso que te conté la vida de Jabes, porque Jabes en un momento recibió la misma instrucción, y Jabes trajo a memoria lo que se le enseñó. Le dijo, no, si Dios está con nosotros, si Dios nos prometió esto, si Dios nos quitó de la esclavitud, si Dios nos... Eso dijo Jabes. José, todo lo contrario, José estaba yendo, porque después que Jacob entra a Egipto, son los 400 años de esclavitud de Israel. Pero ahí en ese momento, José estaba, vio la situación, pasaron crisis, pasaron momentos de dolor. Era un joven, era un adolescente, quizás, no sé, allí que habrá pensado, bueno, acá quién me va a ayudar, ya no estaba Chapulín Colorado allí todavía, entonces ya no había quien lo pueda salvar. Y estaba allí pasando por una crisis, no sé, pero él aprovechó la crisis para poder idear un plan. No para huir, sino para prosperar. Y ahí Potifar estaba, le dolió. Imagínense el carcelero, cuando le vinieron con la novedad, ¿saben que el faraón le manda a llamar a José? Y el otro se puso a llorar, no por alegría porque José se haría de libertad, Amén. sino porque sabía que ese que producía oro, el ganso, ¿se acuerdan del dibujito ese, la historia esa? Y bueno, el productor suyo, el que lo multiplicaba, el que lo llevaba a crecer, estaba saliendo y él iba a quedar sin producción, sin quien lo bendiga, sin quien lo prospere. Y ojo, que Egipto adoraba a los demonios, sacrificaban vida a los demonios. Y ellos veían, y ellos sabían, e interpretaron, y aún Faraón en un momento dijo, no hay otro hombre sobre la faz de la tierra en el cual more el Espíritu de Dios y pueda revelar todo esto. Jehová estaba con José, y lo que José hacía, Dios prosperaba. Amén. Dios nunca prosperará aquel que no tiene actividad y dice, no, dale gracias al Señor. Aleluya. Yo te voy a decir, pero todo me anda bien, todo me funciona bien, todo. Cobro bien el sueldo. Bueno, ahora el que cobra bien tenemos que mirarlo con lupa en Argentina, ¿no? Porque nadie cobra bastante, únicamente los políticos cobran millones. Pero nosotros que trabajamos cobra bien. Mi nuera me dice, ahora se jubiló, suegro. Me dice, Carla, se jubiló, pastor, ¿eh? Y le digo, ¿sabes? El otro día, me hubiese quedado porque yo firmé la resolución para jubilarme, ¿no? Pues yo ponía la fecha y yo, me hubiese quedado un tiempo más. Como estaba antes, cobraba mejor, le digo. Porque ahora cobro menos. Pero no me quejo porque Dios hasta acá nos mantiene. ¿Me entiendes? Cobramos menos, pero yo hasta ahora veo la mano de Dios. Si bajé de peso porque determiné bajar un poco de peso, porque ya no me entraba ropa.
Dios hasta el día de hoy nos sostiene, nos mantiene. Pero nosotros muchas veces, hermanos, estamos ahí quejándonos. Entonces, es conveniente que nos pongamos a pensar acá. Y usted va a decir, a mí no me interesa el sistema del mundo. La vez pasada se conecta una ex compañera de trabajo que se enteró que era pastor y me dice, ¿usted es pastor? Sí. Entonces por privado nos empezamos a conectar y me dice, ¿sabes qué? Me dice, nosotros no dependemos del mundo. El sistema del mundo es corrupto, el sistema del mundo cae, el sistema del mundo todos los días aumenta, pero lo que confiamos en Jehová, renovaremos fuerza. Y es verdad, nuestro sistema es diferente. Por eso es que no hay que bajar nuestros brazos en la fe y la esperanza. Hoy a lo mejor tenés un poco menos que ayer, pero nunca te olvides que Dios ya proyectó algo para mañana. Él siempre se anticipa a los hechos. Él no te dejará huérfano, dice la Biblia. Ahora escuche bien esto. Dios jamás va a bendecir a alguien que no tenga intimidad. ¿Usted quiere ser bendecido? Bueno, vaya al rincón. Busque a Dios. Los otros días le digo, había que jugar a Argentina, gol de Argentina, con razón, a las 4:30 de la mañana, digo. Si todos nosotros, no es por criticar, no es porque todos, yo no tengo televisión porque a lo mejor, si me enteraba, bueno, cuando juega Boca me entero después que ganó, así que imagínense, no menos para el deporte, pero pongámosle que sí. Pongámosle que sí. Si para las cosas seculares yo me esfuerzo, ¿cuánto más para lo espiritual sabiendo de que ahí está mi bendición? Por eso que la palabra del Señor de madrugada te buscaré, eso no quiere decir que te levantas a las 2 de la mañana todos los días, como que te está dando a entender que te anticipe a todas las cosas. José estuvo preso. ¿Cuántos años estuvo preso José? Y después de la revelación del copero y el panadero, 2 años más pasaron. Y todavía José le dice al copero cuando sale, porque le restituye, se descubre que toda la verdad. Entonces cuando el copero le dice, bueno José, ¿sabe qué? Ya no vamos a tomar más a las 3 de la tarde, ¿viste? Porque ya me voy al palacio. ¿Entiendes? Y contento se fue el copero. Mire, te quería decir algo más. El copero se fue feliz. ¿Y sabes cuál era el trabajo del copero? Tomar el vino antes que Faraón por si había veneno. Y él estaba feliz porque él tomaba y estaba al lado del Faraón. Y si tomaba un poquito de vino con veneno y moría, se iba tu felicidad ahí. Pero él contento porque era restituido. Ahora, cuando José se despide del copero y dice, acuérdate de mí, no te olvides. Y pasaron 2 años y es como que el copero se olvidó de José. Pero dice que cuando no había respuesta para Faraón, la palabra dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón. Alguien va a hablar de ti. Alguien tiene que hablar de ti. Pero Dios va a hablar de aquella persona que tiene intimidad y relación con Él. Es fácil absorber lo que otro tiene, pero es difícil captar la presencia de Dios en nuestra vida todos los días. Esfuércese, esforcémonos, esforcémonos. Por un tiempo podemos decir que todos se olvidaron de José, ¿verdad? Es como que todos se olvidaron de José. El copero del Faraón, que compartió el calabozo con él, durante 2 años no se acordó de José. Pero todo estaba planificado por Dios. Porque después de esos 2 años, y cuando nadie pudo responder, ahí Dios le habla al copero y le dice, acuérdate, le trajo a memoria. La historia nos dice que el padre, como los hermanos de José, pasaron hambre. Pero el que no pasó hambre fue José. El patriarca tuvo que entregar lo poco y lo poco que tenían para que los hijos vayan a un imperio pagano a buscar comida. Pero José no pasó hambre. Ten presente lo siguiente:
El mundo estará en crisis, pero no los hijos de Dios. Usted no va a estar en crisis. Usted tiene que confiar en que Dios te quitó de la crisis, pero no para matarte mañana. Si usted va a volver a tener crisis por culpa suya. Porque Dios no para el pecado. El pecado te lleva a la crisis. La desobediencia te lleva a la crisis. La rebeldía te lleva a la crisis. A veces nosotros nos rebelamos contra todo el mundo. Contra nuestros padres naturales y contra nuestros padres de la fe. Algunos dicen, usted es mi padre de la fe, pero cuando yo le reprendo por algo, le llamo al nombre por algo, levanta mal la voz. Como diciendo, a mí nadie. Y levanta la voz como para que todos se enteren de que a usted nadie le va a decir qué hacer. Y lo único que tenemos que hacer es callarlo y obedecer. Y así Dios de pronto te levanta el tono de voz, le va a gritar a él. Es tan fácil. Nuestros hijos viven rebelándose contra nosotros, contra papá y mamá de la casa. El que te parió y que... ¿Y qué pasa? Creen que hoy tienen mayor autoridad que los padres. Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes recibieron un mensaje de texto de sus hijos? Algunos ni con los dedos de una mano alcanzan para saber si preguntaron si vivir todavía. Pero cuando tiramos la patita ahí, hasta por el pañuelo que ya nos sirve pelear. Pero hay algo importante, tus hijos se olvidarán de ti. Dice la palabra, a una mujer que te parió se olvidará de ti, pero yo jamás. Amén. Aunque tu padre y tu madre, 27 días de los Salmos, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Amén. Él tiene memoria de quién trajo al mundo. Aleluya. Por eso Dios jamás se olvidó de José. Por eso que Dios jamás se olvidó de José. Porque Él tiene memoria. Aleluya. Escucha esto. El padre de José, Jacob, y los hermanos pasaron hambre, menos él. La crisis no lo afectó a José. Estaba en la cárcel y no le afectó la crisis. Si nosotros nos volvemos a analizar un poco la historia, vamos a ver que la gente que está presa es la que menos come, a pan y agua. Antes, ahora. No, ahora esta televisión tiene cámara, todo tiene. Necesitamos al presidente de Honduras, creo, ¿no? Acá en Argentina. Pero fíjese algo importante, hermano. Cuando el pueblo de Israel se dio la libertad, dijo, allá en Egipto nosotros teníamos que comer pan y cebolla. Pasaban hambre, pero ellos miraban. ¿Saben por qué? Porque están adaptados. Hay una naturalización de tu esclavitud. Vos no podés vivir libre de tu sometimiento. Amén, así es. Si tu marido te pega, vos no podés vivir sin el garrote. ¡Ay, Dios! Vengo para que nos dejen en libertad el tesoro de mi vida, el padre de mis hijos. Terminó de entrar a tu casa y sopamos otra vez. ¿Por qué? Porque te le denuncian. Pero ¿qué pasa? Hay muchas... ojo, que los asesinan tanto porque las mujeres también garrotean a su marido. Y los hombres tampoco pueden vivir sin el azote. Yo le digo a mi esposa, yo soy esclavo, ¿qué? De tu amor, de Dios. Entonces cambia, suavizo el tema. Pero fíjese algo importante, hermano, dígame si es verdad o no. Así es. Yo tenía una compañera de trabajo, que Dios nos libró de allí, gracias a Dios. Pero yo tenía una compañera de trabajo, mi hermano, que ella a cada santo le debía una vela. Terrible era. Hasta que un día alguien se atrevió a decirle, pero ¿por qué no cambié de vida? Trabajaba, hacía horas extras, hacía otro, nos daban distintas oportunidades para poder incrementar nuestro saber. Ella vivía más que yo en el trabajo para poder alcanzar a tener un dinero en el bolsillo, pero no porque a cada santo una vela. Pero hay gente que está tan adaptada a un sistema que no puede liberarse de allí. Deja de usar tanta alpargata, eso enseña de que tú no tienes mentalidad para prosperar. Es como que cuando viene el invierno, vos le sacas tu colorecito hace 20 años atrás
y se rompió justamente el codo y le coso un poquito de la le coloco un parche, pero va a llegar el momento que el parche ya no te va a servir. ¿Y sabes por qué pasamos por estas etapas de la vida? Porque nunca nos hemos proyectado algo. Porque pensamos que no podemos y que no vamos a alcanzar. El otro sí, porque el otro tiene, yo no. Olvidándonos quién es nuestro Padre. La Biblia dice que Él renunció a todo, Jesús, para que nosotros seamos bendecidos, seamos prósperos. Ahora, la crisis no afectó la vida de José, ni la comunión con Dios. ¿Cuál es la crisis que te está superando y te apartó del amor a Dios? Ojo que vamos a hablar un poco de este tema también. Pero acá la crisis no le afectó. Al contrario, hizo de que eso, la comunión de José con Dios aumente. Estoy con Dios, me voy a la iglesia, nunca falto, nunca esto, nunca aquello. Y por una mentira casi caigo preso. ¿Y dónde estuvo Dios que no me resguardó? ¿Y a José qué pasó? A José le señalaron por violador, por abusador, allá a la cárcel. Y aparte de eso, un lindo azote le dieron porque era el esclavo que hizo abusar de la mujer de su señor. Pero vemos nosotros que la crisis no afectó a aquel que creyó en la promesa. Amén. ¿Estamos acá o no? ¿Te está gustando? Ya termino. Gloria a Dios. Dice, su comunión, ya termino 5 veces, cerró la Biblia, ahora sí termino y cerró la Biblia. Vuelvo a abrir la Biblia otra vez, 1 hora más, digo. Pero no, hasta ahí ya termino. Su comunión con Dios los resguardó en todo ese periodo. Así lo hablábamos con unos hermanos que quedaron después del servicio en casa, tomamos unos mates, están invitados a tomar unos mates si quieren después del culto. Y estábamos hablando y le dice la profeta de la casa de la esposa, le dice, ¿se acuerdan cuando el pastor dio la profecía del tiempo de la hiperinflación, de la crisis, de que la economía argentina caía? Pero ¿cuándo se escucharon la voz de Dios? ¿Cuándo escucharon la voz de Dios? Los otros días proyecté así, publiqué cosas de economistas, de estudiosos en el tema de la hiperinflación. Yo compartí de la fecha que di la palabra acá en Florencia, pero yo la pregunta es, ¿cuánto escuchamos cuando Dios habla? ¿Cuánto le escuchamos a Dios hablar? ¿Y sabes por qué no se le escucha la voz de Dios hablar? Uno puede ser porque Dios guardó silencio para probar nuestro corazón, como hizo con José 2 años. 2 años guardó silencio, Dios de la vida a José, no hubo revelación allí. José seguía preso. Porque Dios está proyectando cosas, guardó silencio porque Dios está trabajando a favor tuyo. Y cuando Dios guarda silencio y está trabajando a tu favor, tú tienes paz. Pero cuando la voz de Dios se silencia en nuestra vida y no tenemos paz por algo que nosotros hemos hecho. Entonces ahí es donde usted y yo debemos trabajar. Y no dejar de molestarle a Dios. Ser como la viuda insensata esta, ¿no? Que golpeaba la respuesta insensata de la viuda que insistió. Y dice que el juez dijo, voy a hacerle caso a esta mujer porque ya me cansó. Cansemos a Dios preguntándole al Señor, si no tenemos paz, Señor, ¿dónde está la punta del ovillo en el cual es el responsable de la situación que estoy pasando? Revélame. Quiero arreglar mi situación contigo. Muéstrame el camino, muéstrame el mal que cometí, muéstrame el mal paso que di. Quizás de manera inconsciente hizo algo equivocado. Quizás estorbó y molestó a Dios en el camino, pidiéndole algo que Dios no quería entregarle a usted. Y Él te entregó eso porque fuiste insistente, pero Él nunca quiso dártelo. Me pasó a mí. Bueno, te lo doy, y después tuve que acomodar mi situación con Dios. Ahora escuche bien esto.
que tu crisis no te afecte, que no te quite el sueño. ¿Cómo se llama la pastillita para dormir? Hay tantas pastillas para dormir, una más fuerte que la otra, y usted, ni eso le causa efecto, porque la crisis te puso mal. Ya va a tomar 20 pastillas para dormir, y viste que las abuelas de antes, ¿qué te dice la abuela de antes? La abuela de antes decía, tomate la leche tibia, que eso te da sueño, que a mí me da hambre. Leche tibia, tomo leche tibia y me siento a comer algo más pesado. Pero no, la receta de la abuela también busca. Y contar las ovejitas. 1, 2, 3. Te vas para trabajar y la ovejita sigue contando. Seguimos. En todo ese tiempo de crisis Dios resguardó la vida de su siervo. Dios va a guardar la vida de las personas que se mantienen firmes de acuerdo a la visión que Dios le entregó. No bajes tus brazos. ¿Qué permite? Escuche esto, la pregunta. ¿Qué permite que en este tiempo la vaca flaca te afecte? ¿Qué es lo que habilitó en el corral para que la vaca flaca, así fea, donde ya ni hueso tenía? Mira, el cuero de la vaca estaba pegado, eso es lo que quiere decir la Biblia acá. ¿Sí? Pegado al hueso el cuero. Así que ni carne tenía. Pero ¿qué es lo que hiciste o qué hicimos para que el corral de nuestras vacas gordas sean abiertas y las flacas entren a devorarlas? Yo creo que usted es un ser pensante y usted ya está dándose cuenta qué hizo. Y ojo que estamos comenzando a enseñar esto, así que hay otros temas que vamos a hablar. La pregunta es, ¿qué hicimos nosotros que permitió que el tiempo de la vaca flaca nos afecte? Génesis 37, anota usted, versos 5 y 9 al 9, nos dice lo siguiente: soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Quiere decir que antes de que José le cuente el sueño, ya los hermanos no lo querían a José, porque tenía la túnica de color, era el consentido de papá. El nene tenía 20 años y se sentaba en el regazo del viejo, y los otros que te iban a cuidar, llegaban su vida, venían, ni un caldo gordo le daba. Similar, la situación muy parecida al regreso del hijo pródigo. Yo te serví todos estos años, estuve contigo y él te pidió tu herencia, derrochó todo y ahora por él vas a matar el mejor becerro, la mejor vaca, vas a hacer la mejor fiesta, tienes las mejores ropas, le vas a volver a poner en el lugar de antes. ¿Y a mí qué? Le dijo, dígame si no es la historia tuya. Seguimos. Y le aborrecieron más. Y le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Atábamos. Dice que estuvo trabajando también. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaba al mío. Soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Papá, mamá y todos mis hermanos. Y ahí fue cuando el padre se enojó. Te puedes seguir leyendo la historia. Lo que marca la diferencia para muchos es que algunos han dejado de soñar. Entre vos y tu hermano al de al lado, puede ser uno de la iglesia como puede ser parte de tu casa. ¿Saben lo que marca la diferencia entre uno y el otro? Que uno dejó de soñar. Uno dejó de creer. Y acá no estamos diciendo, porque yo soy el... No importa que seas el único. Dios de 12 hermanos escogió a uno para revelar lo que iba a pasar a futuro y para acomodarlo en un lugar. ¿Para qué? Para preservar a una nación. Solamente que el padre y los hermanos no interpretaron lo que Dios tenía como propósito. Pero lo que marca la diferencia entre vos y el montón es que tú no dejes de soñar y te mantengas firme.
prometerte que Dios hará cosas contigo. No importa lo que tengas. Yo le digo al apóstol, ¿y cómo van todas las cosas? Bien, apóstol. La iglesia creciendo. La iglesia avanzando. La iglesia proyectándose. ¿Qué piensa usted? No contesto. Pero yo hablo mirando hacia el futuro. Algunos hermanos conocidos por ahí me mandan mensajes, algunos pastores, y me dicen, ¿y cómo va la obra? Estamos edificando. ¿Miento? No, yo me proyecto a futuro. Yo me veo predicando en la plataforma mayor del templo mayor. Porque tenemos que creer en las promesas. Una palabra que yo tengo presente desde que vine acá, mi esposa tiene una de Isaías, pero yo tengo una promesa en el libro de Jacob. Aunque la visión tardare, de cierto se cumplirá. No importa el tiempo que tarde, no importa los años. Miren, fíjense, 3 años menos 14 son 11, ¿no? 11 años después que vengo a ser pastor de este lugar de Florencia, tenemos la radio. Y cuando nosotros pisamos Florencia, Dios me prometió la radio. Amén. 11 años pasaron. Acá está la radio. Amén. Acá hay audiencia que están escuchando. A través de nuestra página web, hasta en México y en distintas partes de Argentina y del mundo, están escuchando nuestra radio. Gracias. Pero pasaron 11 años. No importa el tiempo que esperes. Gracias. Lo importante es que tú no dejes de creer Amén. que Dios escuchará la obra. Aleluya. No importa el tiempo que esperes. No importa el tiempo. Aleluya. ¿Cuántos años pasaron para que nosotros a través del ministerio de culto, de Cancillería, podamos certificar los estudios que damos en la iglesia? Y que vos lleves ese estudio el día de mañana, que te levantes como pastor y tengas que presentar tus documentaciones para que te acrediten como tal, te corran vista y no tengas ningún tipo de problema. Muchos años pasaron. Pero el año pasado nos aprobaron esto. Amén. Y hoy te estoy haciendo, averiguando en todo Santa Fe cómo registrar la escuela. Parece Pedro Bichaba. Viste que Pedro Bichaba se sienta un ratito y se levanta. Yo estoy igualito, andando constantemente, estoy proyectando. ¿Por qué? Porque no puedo permanecer quieto cuando yo creo que Dios me dio una visión. Amén. Algunos me dicen 2.500 personas, estamos mal. Pero yo sigo esa visión. El hecho está que no permitamos que las circunstancias de la vida, las injusticias que puedan hacer en tu contra, en contra nuestra, en contra de cualquiera, nos frenen el camino. Nada puede detenerte. La Biblia nos enseña a nosotros que por una pequeña fe que tú mantengas firme, le dirás al monte que esté allá. Apártate de abajo y la montaña se quede. Y eso no quiere decir que haya una montaña de 5.000 metros de altura. No, eso no quiere decir los conflictos de la vida. La Biblia me enseña a mí que Jesús dijo al viento y las olas, deténgase, enmudezca, y obedecieron. El mundo viene con oleadas grandísimas en contra tuya, pero que nada pueda frenar el propósito de Dios en tu vida. Cuando tú no lo detengas, aleluya. Cuando tú no lo detengas, gloria a Dios. Nada puede detenerte. Nada puede detenerte. Gloria a Dios. Estamos en tiempo de invierno. Nunca me olvido cuando fui a Abasto, provincia de Buenos Aires. Pleno frío. Un frío de aquellos que no se aguantaba. A ver a Jesús Apolinario, al pastor Apolinario, Jesús murió, ahí está. Apolinario, Jesús murió. Ya partió. 94, 95 años tenía cuando partió con el Señor. 50 años de ministerio pastoral, fundador de un ministerio muy importante en Argentina. Y fue el que nos reconoció como pastor a mi esposa de él. Porque creyó. Pero cuando yo estaba yendo para Abasto, provincia de Buenos Aires, me llamó la atención un bosque.
así decirlo de alguna manera, junto a la ruta. Y cerca había como esas torres de castillo, ¿viste? Antiguas. Y había un monte de árboles. Y de este lado había unos montes de árboles, ¿viste? Que aunque haga frío, algunos tienden a demostrar que tiene verdor todavía y cosas así. Pero de este lado era todo seco, muertos. Entonces cuando yo llegué a Basto, le hablo al hombre, a un hermano que nos atendía allá, que estaba atendiéndonos, le digo, me llamó la atención esto, y me dice, no, es la especie del árbol. Aunque sea primavera, la especie del árbol es, me dice, va a demostrar que está muerto, que no tiene vida, pero tiene savia por dentro. Amén. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando la Biblia habla del árbol, está hablando de nosotros, de usted y de mí. Y aunque el mundo te vea como se consideró Mefiboset, como un perro muerto, por dentro tiene la savia de Cristo, Amén. que te va a levantar y te va a fortalecer, te va a dar la capacidad de producir, de multiplicarte. Aleluya. Dios puso sueños en la vida de muchos. Si yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu sueño? ¿Y cuál es tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Vamos a estar, creo que más de una hora hablando con una sola persona. Porque vas a tener diferentes sueños. Porque ahora somos abuelos, tenemos sueños con nuestros nietos. Y tenés un sueño, alcanzar a ver a tus bisnietos. Díganlo. Y vos querés saber cómo van a ser. Ay, ¿cómo será? ¿Será que será rubio, che? ¿Sí o no? Amén. Yo estoy queriendo saber quién va a ser el candidato de mi nieta. Y estoy preparando la escopeta de los candidatos. Pero, ¿tenemos sueños o no? Porque ahora que nosotros tenemos familia, tenemos un sueño no tan solo para nosotros. Porque el sueño de mi esposa y el mío, ahora no tan solamente involucra una familia. Entonces esto va a un aumento. La pregunta es, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es la meta a seguir? ¿Te has proyectado una meta en la vida? Silencio, la guardia comenzar de mayor. Dios puso sueño en la vida de muchos y por no saber esperar, has dejado de soñar. Por no saber esperar, dejaron de soñar. Es como decirte, por no saber esperar, determinaste dejar de avanzar. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son las metas que te has proyectado en la vida? ¿Sabes cuál es mi sueño? Tener un almacén de ramos generales. Y algún día lo tendré. Sé que Dios me va a dar potencial. No sé si será el último día de vida que tenga. No sé si será dentro de una semana, dentro de un año o dos. Pero hay una promesa y hay un sueño que persigo. ¿Cuál es el tuyo? Si tenemos que hablar de un sueño pastoral, ver a bastantes pastores que pertenezcan al ministerio, abriendo iglesias por todos lados, y ver a los que están dormidos que no se quieren sacudir el polvo para ser enviados. Pero sé que algún día se van a sacudir. Si no se sacuden ellos, les va a sacudir Dios. Pero escuchen, ¿cuál es tu sueño? Muchos han dejado de soñar, perdieron la visión que Dios le había dado. Cuando tú dejas de perseguir tus metas, perdiste la visión. Y un hombre sin visión es un hombre sin futuro. ¿Cuál es tu visión? Wow, cuando Dios me hablaba y yo me estaba poniendo de cáncer, nunca me olvido esta historia, me encanta la historia esta. Yo veía de la tierra surgir mujeres. Y yo le decía, vos te estás burlando
olvidó de mí. Y me decía Dios, voy a levantar un ejército de mujeres para que estén a tu servicio, para predicar la palabra, para proyectarse. Y a las puras me remito, hay más mujeres que varones dentro de la iglesia y algunos varones medio rebeldes ahí que le vamos a poner la corona de Cristo y le vamos a hacer sangrar la mente y se remueve de alguna manera, pero yo a las puras me remito. Pero ¿cuánto tiempo tardó Dios en mostrarme su sueño? Que comience a tener una realidad en mi vida. Yo me estaba muriendo cuando Jonathan tenía 6 meses. Tengo casi 60 años. Me falta poco para llegar a 60, aunque aparento 30. No se me ríe. Yo me siento joven. Te voy a decir algo más. Yo me siento más joven que aquel último que está sentado a la vaca. No le miren. Palabra te digo. ¿Saben por qué? Me siento más joven que algunos, quizás más joven que yo de edad, porque no perdí la visión. Porque cuando tú te mantienes firme en la visión, te rejuveneces por causa de ella. Por eso que la Biblia dice te va a rejuvenecer como las águilas. La visión, manteniéndote firme en la visión de Dios, que Dios puso en tu espíritu, te rejuvenece. Porque la visión no va a ser quitada de ti. Va para el cumplimiento. Por eso que dice, aunque la visión tardare, de cierto se cumplirá. Escríbela sobre tabla para que la lea corra. Mientras tú te mantengas firme en la visión de Dios, tu vida será rejuvenecida. Por eso que la palabra del Señor también nos enseña a nosotros que aún los viejos fructificarán. ¿No viste a unas personas más viejitas que vos, mayores de edad que vos, que proyectan cosas? Si vos le mirás y decís, ¿de dónde saca el vigor este viejo? Se me está muriendo, ya le queda poco tiempo para ir al ataúd y a 4 metros bajo tierra y todavía tiene ganas de seguir. ¿Sabe por qué? Porque tiene una visión. El apóstol se estaba muriendo de un problema cardíaco el pasado, como nos comentaba la historia y todo, y de terapia intensiva mandaba palabras de aliento y nosotros por un dolor de cabeza y él estaba allí, los médicos le daban esperanza y ahí está el apóstol contento, bendecido, predicando, sirviendo. ¿Y nosotros qué? Pablo, encarcelado, escribió las mejores cartas para aconsejar, guiar, libertar y establecer iglesias. ¿Y nosotros? Te repito acá, el día que tú pierdas tu visión, es el día que te vas a envejecer. Mientras te mantengas firme. Lo que sostuvo José fue mantener presente la visión que Dios le había dado. Un adolescente soñando sueños. Pero ahí cuando nadie le daba nada a él, cuando todo estaba perdido para José, quizás lo que le mantuvo fuerte a José fue no perder la visión, no dejar de tener ese sueño. Yo me imagino a José acostado ahí dentro de la reja de la celda, y acostado quizás en el suelo, sin sábanas, sin almohadas, sin nada, una celda húmeda quizás, pero él cerraba sus ojos y se acordaba lo que Dios le dijo. ¿Por qué no trabajas en esto en esta temporada? En vez de agarrar y soñar o contar ovejas para intentar dormir, ¿por qué no cierran tus ojos? Y es lo que yo hago. A mí me encanta hacerlo. Yo cuando estoy como esta palabra, yo me veía de la vaca saltando el corral, entrando, comiendo a las gordas corriendo, porque las flacas les perseguían, y las gordas corriendo por todos lados. Yo me hice una película. Ese día, yo cuando Dios me muestra algo, yo me hago la idea. Soy el mejor director de Hollywood. Me hago una película de la escena que está pasando. Y me alimento a base de ella. No dejes de soñar, iglesia. No dejes de soñar. No permita
permita que el diablo te robe el sueño que Dios puso en tu corazón. A José le mantuvo firme esto. José soñaba con esa promesa hasta despierto. Él tenía una visión y estaba, qué revelación. Y yo pienso que a lo mejor a José le mandaron a picapiedra. Pero ¿sabes lo que le pasó? Dios me visitó. Le predicaba al otro. Porque usted no habla de sus sueños predicando a los demás. Aliméntese en esto. Diga conmigo, me voy a alimentar. Escuche esto. Dios le había dicho que sería un hombre próspero. Esto fue lo que hizo que José no mengue en su fe. Nunca perdió la esperanza ante los hechos de la vida, al contrario, se mantuvo firme hasta convertir su sueño en realidad. Se mantuvo firme. La vida de José fue afectada por la influencia de su padre. ¡Qué importante! Yo dije siempre, yo no tuve el mejor padre. De hecho, tuve que perdonar a mi papá muchas cosas. Pero el día de ayer el pastor Pablo, que es uno de los pastores que están recorriendo con el apóstol, tiene un programa de radio, y me dice, amigo, escuchame. Entonces yo saqué de la sintonía de mi teléfono y me fui a la página web de la radio y la escuché. Y puse una consigna, Pablo, por el Día del Padre, ¿no? Y dice, ¿cómo es tu papá? Y yo no dije que mi papá era un hombre que no compartía, mi papá era así, no dije eso. Yo iría a conocer las virtudes de mi padre. Y termino el mensaje de contando le digo, y es lo que a mí me sostiene con vida hoy. Yo no tuve el mejor padre. ¿Y usted? ¿Tuvo el mejor padre? Yo creo que algunos de ustedes fueron hasta abandonados por su papá. ¿Vieron? Y si yo te pregunto cómo fue tu papá, vas a decir, me abandonó, nunca se preocupó por mí. Y yo tuve a mi papá. No tuvo las mejores cosas en la vida, pero para mí fue el mejor padre. Porque en la vida de cualquiera se cumple lo que dice las Escrituras. Si tu padre te pide, tu hijo te pide pan, le darás a una piedra. Aún vosotros siendo malos, dijo Dios. ¿Saben de algunas cosas sus hijos? ¿Cuántos más vuestros padres que están en el cielo le darán a ustedes lo que piden? Orando, creyendo. Pero José fue influenciado por papá. Fíjese que en una oportunidad me dijeron, vas a ser la peor persona que pueda existir en la vida. 13 años tenía. No vas a tener meta, proyecto, no alcanzarás nada en tu vida. Me dijeron. Personas que amo, que estoy en casa. Así me dijeron, 13 años. Y yo puedo decir que soy el único hijo de mi madre que fue a la facultad. Soy el único hijo de mi madre y de mi papá que viajó al extranjero a predicar el evangelio. Soy el único hijo de mi madre que puedo decir que me casé por la iglesia. Y después le hicieron el resto cuando ya tenían hijos y ya eran abuelos. Puedo decir que soy el único hijo de mi madre y de mi papá, que tengo una sola mujer y con ella tengo 2 hijos y nietos. Puedo decir en esta hora que soy el único hijo de mis padres, de papá y mamá, que tengo una familia establecida y bendecida. Pero a los 13 años me dijeron no llegarás a nada. Pero cuando me hablaron de esta manera, yo lo proyecté. Cuando iba a la secundaria, los profesores sabían lo que me hacían, yo no rendía materias. No iba a los exámenes, ¿sabes lo que yo hacía? Preparaba las materias con los profesores. ¿Por qué? Porque yo era más anticipado a los otros. Y eso que tenía problemas de memoria, imagínense si andaba bien. Fui el único hijo de mi madre, por decir el segundo, porque después uno los abandonó y que trabajó en un banco y permaneció así trabajando. Y hoy estoy contento, ¿sabe por qué? Porque mi esposa me dice, este es tu
todavía con la edad que tiene le gusta estudiar. Mi esposa me pagó un estudio para que yo pueda iniciarlo, inicio la semana que viene, para preventor por abuso y violencia sexual infantil. Para ser preventor, para poder atender los casos que otros no quieren atender. Y mi esposa me dice, yo te pago los estudios. Ya está pagado. El 100% de mi carrera lo pagó mi mujer. El mejor regalo del padre fue. Palabras se lo digo. Pero yo estoy persiguiendo un proyecto de meta, un proyecto que Dios puso en mi corazón. Amén. Y estableció sueños en mi vida. Amén. No descanso. Ahora, mi papá natural pudo no haber sido alguien que afectó directamente a mi vida para que yo proyecte cosas. Pero sí hubo alguien a quien yo le debo mucho, y es el apóstol Basilio Nesnaico, el que nos donó, el que me dio el terreno para edificar la iglesia donde nosotros estamos hoy haciendo reunión, donde hoy estamos transmitiendo y donde estamos edificando el templo de Flota. Si él fue alguien que afectó mi vida, la profeta Esther y su hija Liliana, sus otros hijos, no me acuerdo ahora cómo es, Alejandro, el otro no me acuerdo cómo se llama, uno de ellos falleció hace unos años atrás. Pero Basilio Nesnaico y su esposa afectaron mi vida. ¿Cómo afectaron que hoy estoy acá? ¿Y cómo volvieron a afectar mi vida? Que antes de morir el apóstol Basilio Nesnaico firmó los papeles para darme para que edifique la iglesia. Y tú vas a decirme hoy, no tengo a nadie que pueda ser una persona que haya afectado de manera positiva mi vida. Sí, tenía muchos. Dentro de tu casa a lo mejor no encuentres ni uno, pero fuera de tu casa habrá alguien que sí te afectó. Amén. ¿Estoy equivocado? Yo nunca me olvido de la preceptora Nidia, la secundaria. Esa mujer afectó mi vida en la educación. Y la que me impulsaba a seguir, estudiar, avanzado, poder. Alguien afectó tu vida, ¿no? Así es. Honra a aquella persona que te afectó. No sé quién pudo haber sido. Tú sabes quién. Pero si este fue influencia positiva para ti, proyéctate a base de la influencia. José tuvo un padre que le enseñó. Muchos de nosotros quizás no. Jacob enseñó a su hijo a honrar a Dios y a creer en sus promesas. Amén. Quizás tu progenitor no, pero hay otro que sí. Es un ejemplo de vida para tu hijo, para vos. ¿Saben qué? Hay muchas personas que yo aprecio mucho. Y siempre les tomo como ejemplo. Y los proyectados. El apóstol Ponce, por ejemplo, antes que sea nuestra cobertura, nos conocíamos. Y él siempre fue una persona que me apuntaló y que conocía todo, ¿no? Pero me apuntaló. Y cuando más doloroso estaba en el camino, él se acordaba y Dios le ponía mi nombre y me mandaba un mensaje. Qué importante es cuando los padres son influencia en la vida de sus hijos de manera positiva. De manera positiva. No dejes de hacer el bien. Sigue golpeando las puertas de la vida de tus hijos en consejo, en guía, orientación, aunque tus hijos se te rebelen. Sacúdelo un poquitito, me lo sientas delante de tuyo y háblale. Eso hizo mi esposa con mis dos hijos. Nosotros días hablábamos con Esteban. Fuimos a hacer unos trámites con mi esposa y almorzamos con mi nuera Malena y mis nietos también estaban después, más tarde. Y Esteban dijo algo muy importante. Ustedes afectaron mi vida siempre y fueron ejemplos para mí. Y dijo algo, yo con papá arreglé mi situación de vida mucho tiempo atrás y lo pude perdonar porque yo no era ejemplo para mis hijos. Y no me avergüenzo de decirlo. Pero hubo un momento en que pude hacer las cosas diferentes y pude empezar a afectar la vida de mis hijos de una manera diferente. Estamos a tiempo. Y hoy yo puedo decir, me siento con el primogénito, mi hijo Esteban mayor, y que escuchar a mi hijo hablar de esa manera sobre mi persona
Muchas veces yo lo digo después, me hiciste llorar. Pero si hay alguien que te afectó, si hay un modelo de vida que tú viste, observaste, pues imita ese ejemplo. Y este es el modelo a seguir. Jesús es el modelo de muchos de nosotros. Amén. Pero no todos hacemos lo que... Hoy compartió un compañero de trabajo, un cursito ahí del Día del Padre. Le dice, hijo, le dice el padre, ten cuidado cuando caminas. Le dice, para que no caigas. Y quiero compartir los estados. Y el nene le dice, no, le dice al padre, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Oh, qué golpe duro, ¿no? Gloria a Dios, ya vamos a ser sentimental, vamos llorando acá. Escucha, Dios fue siempre el centro de la vida de José. Su amor al Creador no fue limitado. Ahora, ¿cuánto de nosotros amamos a Dios de acuerdo a lo que Dios nos da? Convengamos que con Dios actuamos de la misma manera que actuamos con nuestros padres y con nuestra mamá. ¡Ay, cómo te amo, papá! Y me abrazas y te regaló la mano. ¡Ay, papá! ¡Qué gloria! ¡Gloria! Te bendigo, Padre, porque... ¿Cuánto duró ese amor? José, aunque fue privilegiado y luego fue vendido como esclavo y estuvo en la cárcel, jamás dejó de amar a Dios. No limitó su amor de acuerdo a las bendiciones. Ahora en tiempo de crisis, cuando estuvo preso y acusado por la esposa de Potifar, nunca mengó el amor de José hacia Dios. Nada fue un obstáculo a la vida de José. Todo aquello que era obstáculo, él lo vio como desafío para llegar a la meta. Amén. Lo vio como desafío. Cuando tú tienes una relación firme con Dios, aún los que están junto a vos serán afectados por la bendición. A lo mejor Dios no determinó bendecir al carcelero y a Potifar, pero porque estaba José ahí. El hecho de que tú seas una persona bendecida, traerás abundancia de pan en la mesa donde a Dios lo honra. Piénsalo. ¿Cómo se llamaba el mensaje del tipo? ¿Cómo superar el tiempo a la vaca flaca? Creo que te estoy pasando muchas recetas, ¿no? Amén. Cuando estuvo preso, el carcelero fue prosperado por causa de José. Y aún el propio faraón fue próspero por causa de José. Amén. El imperio más poderoso del mundo conocido en su tiempo era Egipto. Iba a entrar en un tiempo de crisis de hambre. Pero ¿sabe por qué Dios determinó resguardar Egipto? Por la promesa que había en la vida de Jacob. Por eso que Dios prosperó el territorio de Egipto, no por el faraón, sino por causa de Jacob y sus 12 hijos, los que venían con Jacob y estaban muriendo de hambre en el desierto. Dios se acordó de la promesa que hizo Abraham. Entonces, cuando vio un imperio poderoso, el faraón pensó, ¡ay Dios! Por eso que alabó a Dios y todo faraón. Y fíjate qué es lo que hizo, ¿no? Porque la palabra del Señor dice que faraón mismo le dijo, en el trono soy mayor que vos, pero fuera del trono tú haces todo, hasta yo te obedeceré, porque era una palabra. Nadie hacía nada si José no hablaba. José podía determinar quitar la vida a quien quiera, o dar la vida a quien quiera. Faraón no. Porque Faraón le dio toda la autoridad a José. Únicamente en el trono soy Faraón. Después todo el mundo hace lo que tú dices. ¿Escuchaste bien esto? Cuando tú te proyectas, acuérdate lo que te dije hace unos minutos atrás. El día que pierdas tu visión es el día que pierdes tu futuro. Porque no tienes nada en la vida con qué pelear. No tienes nada en la vida con qué seguir proyectándote.
¿Estamos acá o no? Cuando estuvo preso, el carcelero fue. ¿Sí? Faraón fue. Cuando tú tienes una relación firme con Dios, bendices a las personas que están a tu lado. José se orientó y proyectó, y estoy combinando. José orientó y proyectó su vida por causa de la visión que Dios le había dado. El que no tiene visión, escucha esto. Y esta parte me hizo acordar a mi vida pasada. ¡Ay, Señor!, dijo alguien, bendíceme. Señor, necesito que tú me des dinero para esto, para aquello y para lo otro. Y cuando Dios te dio el dinero, ¿qué hiciste? Te fuiste a la turca, le compraste la zapatilla más cara, te fuiste allá, te fuiste allá, te fuiste allá, te fuiste a comer las pizzas más caras. Ay, ahora que tengo plata me da por lo menos ahora te doy el gusto, che, comer las pizzas de 3.000 pesos de allá de Natuán, de no sé qué. Y ve a comer los mejores asados, las mejores parrilladas, que todo lo otro. Y te olvidaste de que tú le clamaste a Dios por cierta cantidad de dinero, porque tenías que hacer algo. Diga conmigo, golpe bajo no. Pero antes de multiplicarlo, lo malgastaste por todo. Es la verdad. Es así. El que no tiene visión trabajará siempre para otro. ¿Sabes lo que dice Esteban? Papá me dice, prefiero contar para poder avanzar, pero yo no voy a trabajar para que otro prospere. Si tengo la capacidad para que otro, por causa de mi trabajo, prospere, ¿por qué no lo hago yo? Es la verdad. Pero ¿cuántas veces tú mira, cuántas personas están trabajando acá en Florencia por 2.000 pesos a la semana? Y otros se ganan los laureles y otros se llenan su bolsillo y otros te dan 2.000 pesos que no te alcanza ni para el kilo de curva. El tiempo de que vos te presentes y te digas, no, yo tengo un desafío acá. Esto es un desafío. Yo recibo, bueno, cobro el salario, listo, voy a cobrar el salario. Y este 2.000 que voy a recibir por esto, por aquello y por lo otro, lo voy a hacer multiplicar haciendo tal cosa. ¿No se entiende, hermano? Nuestro negocio con mi esposa comenzó con 2.500 pesos. 2.500 pesos, en plena pandemia. Cuando todas las cosas estaban caras, cuando todo se cerraba, cuando no podías prosperar, cuando no podías hacer nada, cuando no podías comprar, cuando no podías abrir negocios, nosotros comenzamos con 2.500 pesos. Y hoy acá dígale a Margarita que ella en varias oportunidades con Jonathan quedó en el negocio cuando yo no estaba, todo lo que tengo ahí. Y me estoy proyectando para cosas más grandes. Porque no le estoy por dar el gusto a Satanás. Usted no le dé el gusto al diablo, el diablo te va a meter en esclavo. Él será tu esclavo si tú determinas mirar a Dios. El que no tiene visión, escucha esto, para otro, pero nunca, nadie va a reconocer tu trabajo. ¿Cuántos te reconocen por el trabajo que tú haces? Nadie. El que no tiene visión nunca será prosperado ni en el servicio a Dios. Ni en el servicio a Dios prosperas si tú no tienes visión, si descuidaste la visión de Dios en ti. El que no tiene visión siempre quedará en su casa esperando que Dios bendiga. Dígame si no es verdad. Ay, no, voy a esperar porque tengo que esperar a ver lo que Dios me dice. No, yo soy una persona convencida de esto. Hay momentos en la vida que tú tienes que esperar la respuesta de Dios para dar el paso siguiente. Pero hay momentos en la vida que a medida que tú clamas debes avanzar para que Dios avance. ¿Sabes lo que le dijo Dios a Moisés? ¿Sabes lo que dijo Dios a Moisés? ¿Quién te dijo que te detengas? La orden de Dios a Moisés era, no se detiene nadie. Cuando ustedes vean que la columna se detiene, de nube se detiene a un lado, allí ustedes hagan su tienda, ahí va a ser tiempo de reposo. Pero mientras ustedes no tengan esta visión, mientras no tengan esta señal, nadie debe de tener en su mano
a las aguas del mar rojo se abrieron y comenzaron ellos a pasar hacia la tierra prometida por un camino que se abrió en el mar. Por eso es que soy la persona convencida. Hay momentos en la vida que si Dios no te dice detente, no te detenga. Avanza mientras que clama. Avanza mientras que busca la palabra. Avanza que mientras que busca la revelación. No te detengas, porque el día que tú te detengas, se detendrá Dios contigo también. Lo va a avanzar y lo va a prosperidad. Aleluya. El que no tiene visión no está prosperando en su servicio. El que no tiene visión siempre quedará en su casa esperando de que Dios lo bendiga. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para proyectar, nunca es tarde para avanzar, nunca es tarde para que te levantes, nunca es tarde para que digas, estuve caído pero hoy me levanto. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Tu visión para la vida debe estar fundada en un principio. Escucha esto, y con esto concluyo. Tu visión en la vida debe estar fundada en un principio que no se puede quebrantar, y es Dios. Ese principio de amor a Dios no puedes quebrantarlo. No, ese amor a Dios, deja de amar algo, pierde el amor por cualquier otra cosa, menos por aquel que te llamó. Ese es un principio inquebrantable en tu vida. De esto dependerá que tengas éxito en todo lo que emprendas. De esto depende tu éxito. Para que tú llegues a mayores beneficios en la vida. Mayores cosas en la vida. Sigue el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué Jesús tuvo éxito? Porque Él fijó su mirada hacia la cruz. Porque hubo un propósito de Dios en Él y Él no cambió el propósito. Él permaneció firme, aunque había dolor allí. Aunque en el final de su camino había dolor, Él sabía que luego de ese dolor venía una recompensa. Venían tiempos de gloria, venía un tiempo de reconciliación del hombre con Dios. Concluyo con este pensamiento nuevamente. Me invito a que se ponga de pie. Concluyo con este pensamiento de este joven, de este hombre que dijo a su padre: cuidado cuando caminas, mira el camino tuyo. Y el hijo le contesta: ten cuidado tú al padre, porque no olvides que yo sigo tus caminos. Siempre va a haber alguien que va a mirarte. Y tú debes ser influencia para esa persona, no importa quién sea. Y si hay una persona que fue influencia en tu vida, sigue el ejemplo. Porque Dios tiene cosas nuevas para ti. Estamos acá. ¿Qué les parece si oramos y declaramos la bendición de Dios sobre nosotros?